1.300 millones de personas sufren en el mundo de pobreza multidimensional. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la pobreza? ¿Qué dijo el Señor acerca de los más necesitados? 25.000 personas mueren a diario porque no tienen nada que comer. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos enfrentar este problema? ¿Será que hay principios en la Sagrada Escritura que nosotros podemos obtener? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estas y otras preguntas las estudiaremos en la lección de esta semana. Acompáñeme para que juntos estudiemos la lección en reflexiones y esperanza. Mateo 25:34 nos dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y sigue diciendo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me saciaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y también me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Es importante e interesante notar que uno de los indicadores que Jesús coloca para que las personas sean salvas, o de las personas que Él viene a rescatar, son aquellas personas que hacen un bien a las que estaban necesitadas. Nos dice aquellos que tuvieron fe explícitamente, sino aquellos creyentes que manifestaron su fe. Sí, la salvación es por la fe, solo por la fe. Pero la Escritura también dice que tú muestras tu fe haciendo obras. Porque primero debemos amar a Dios, pero también debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo amamos a nuestros prójimos? Lo amamos porque primero debemos amar a Dios y luego debemos amar a nuestro prójimo. Pero ¿cómo le amamos? Definitivamente le amamos cuando hacemos obras por ellas, por ellos. La Biblia nos enseña que la pobreza es una situación que iba a estar siempre en el pueblo de Dios. Jesús mismo lo dijo: los pobres siempre lo van a tener con ustedes. La pobreza nunca se va a acabar. Pero la Biblia también nos enseña que no es una opción ayudarlo, es un imperativo. Así como es tan importante dar los diezmos y las ofrendas, así también nosotros necesitamos bendecir a esas personas, ayudarles. Usted dirá: pero pastor, yo soy pobre. Recuerde, siempre habrá una persona más pobre que usted. Y usted necesita ayudar desde su pobreza. Usted necesita ayudar al que está más necesitado que usted. Es interesante notar que el ministerio de Cristo Jesús en esta tierra se enfocó específicamente en ayudar a los pobres. También le dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 4, versículo 16, al texto número 18, nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y de acuerdo a su costumbre entró a la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado a leer el libro del profeta Isaías. Y él leyó una profecía mesiánica que se la aplicó a sí mismo. De la siguiente manera, el Señor dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable al Señor. Noten ustedes que Jesús por lo menos enfatizó 6 cosas por las cuales Él vino a esta tierra, y Él dio la prioridad especial a su ministerio en ayuda para los necesitados. En primer lugar, dijo: he venido para predicar a los pobres, a los más necesitados. He venido para sanar al quebrantado de corazón. Eso implica a las personas necesitadas que están mal mentalmente. He venido para proclamar la libertad a los cautivos, a aquellas personas que se encuentran atadas al pecado. He venido para recobrar la vista de los ciegos. He venido para poner en libertad a los que se encuentran oprimidos por cualquier adicción, por cualquier situación difícil. Y he venido para proclamar el año agradable del Señor. Quiere decir que el ministerio de Jesús se centró en esas personas necesitadas, en los más paupérrimos de la sociedad. Pues el mismo Jesús dijo:
no he venido a sanar a aquellos que creen que no tienen necesidad. He venido precisamente a sanar a aquellas personas que están mal. Y si estoy hablando para alguien que está muy mal, que está muy pobre, puede ser que no esté pobre económicamente, pero esté pobre anímicamente, esté pobre en su familia no funciona, sus finanzas no funcionan, hay pobreza en su corazón. Tal vez no sea solo de dinero, pero sí mentalmente, sí espiritualmente. Para eso vino Jesús, para libertarte, para ayudarte, para sacarte de la esclavitud, para animarte y para ayudarte en todo lo que tu alma necesita. Ese es nuestro Dios. Se enfocó específicamente en ayudar al necesitado y Él marcó su misión. Porque Juan el Bautista le preguntó, Señor, ¿vamos a esperar a otras personas o eres tú el que ha de venir? Porque Juan el Bautista estaba un poco confundido en cuanto si era Jesús o no, porque él creía que Jesús iba a venir a ocupar el trono de David en el sentido literal. Jesús iba a ser un rey. Pero Jesús en ese momento empezó a sanar a los enfermos, empezó a reprender espíritus malos, empezó a ayudar a las personas y después les dijo a esos dos mensajeros, vaya y díganle a Juan lo que está ocurriendo. El ministerio de Jesús era claro, era prioritario, se enfocó en atender a las necesidades de los más vulnerables, como tú y yo debemos hacerlo. Necesitamos ayudar. Si deseamos ser como Jesús, si deseamos ser como Cristo Jesús, necesitamos ponernos a ayudar a los necesitados. La segunda parte de esta lección, mis apreciados amigos, básicamente es ver cómo Dios en su palabra tiene principios para ayudar a los pobres. Fíjense ustedes que las leyes levíticas, las leyes mosaicas, Dios dio leyes humanitarias. Leamos por favor lo que dice Deuteronomio, capítulo número 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso alguno, o pobre, o alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Era un principio, mis apreciados, que existía en Israel. No podías tú endurecerte, no podías tú cerrar la mano para no ayudar a tu propio hermano. En Éxodo capítulo 23, versículo 10 y el 11, el Señor colocó un principio que cada 7 años se debía dejar la tierra en reposo. Es decir, tú no debías cosechar nada para que lo que se pudiera producir en ese año fuera dado a los más necesitados, a los más pobres. En Levíticos 19:14 el Señor nos dice allí que se prohibía maldecir al sordo, al que estaba cojo, al que estaba inválido. No se podía poner algún tropiezo. Y en Levíticos capítulo 23:22 nos dice que en la siega no podía una persona tomar toda la cosecha, sino dejar en los rincones algo de fruto para que los pobres y los más necesitados vinieran y tomaran. El Señor siempre ha pensado en los pobres, en las clases más necesitadas. Y es que Dios realmente no ha querido nunca que exista pobre. Porque cuando alguien es fiel a Dios, dice la palabra que no tendrá pobreza. Pero sí permite la pobreza para que las personas que dicen ser sus seguidores puedan tenderle la mano a esa gente que está necesitada y vulnerable. La Biblia menciona en Salmos 41:1 y Proverbios 28:7 que aquel que presta al pobre presta a Jehová. Aquel que presta al pobre nunca tendrá la pobreza. Hay principios, mis apreciados. Hay principios, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, en cuanto a los más necesitados. Y se encuentra la palabra del Señor. No es como la teoría del darwinismo social que enfoca la idea que no debe existir pobre. Y mientras más nosotros ayudemos a los pobres, más pobres habrán. Así que el darwinismo social propone que ni siquiera le dé un vaso con agua a un pobre. Porque entonces estaríamos construyendo una sociedad parasitaria y eso no es del desarrollo y de la evolución. Y esto puede parecer un poco lógico y bonito, porque si tú le das a una persona, entonces se va a acostumbrar, pero está contra la palabra del Señor.
Por el contrario, la Biblia nos enseña que debemos ayudar, debemos dar. Y debemos no solamente dar, sino saber dar para que ese hermano pueda recuperarse muy pronto de esa situación. En tercer lugar, nosotros vemos ejemplos de conversión. Vemos ejemplos de cómo hubo personas en la Biblia que cuando sintieron la verdadera conversión en el Señor, ellos manifestaron gratitud hacia los pobres. Vemos el ejemplo de Zaqueo, vemos el ejemplo de Job. Zaqueo, cuando sintió la conversión del Señor, él ofrece voluntariamente la mitad de sus tesoros. Dijo, doy a los pobres. Él le bastó desprenderse de la mitad de su riqueza. Aceptó a Jesús y se alegró por la salvación que Dios le estaba dando. Cuando nosotros miramos a Job, por ejemplo, Job, cuando la palabra del Señor lo menciona, dice en Job capítulo 29 que él fue un varón perfecto. ¿Y cómo fue un varón perfecto? Nunca pecó. No, la Biblia dice en el texto número 12 que si el pobre recurría a él lo ayudaba. Si el huérfano necesitaba una ayuda, él lo ayudaba. Aquellos que estaban desahuciados, él los bendecía. Él alegraba el corazón de las viudas, según el versículo número 13. Él ayudaba al que tenía algún impedimento físico, como a los ciegos, como a los inválidos, como a que estaban necesitados, y defendía a los extranjeros. En eso consistió la perfección de Job. Que su ministerio, su bendición, se centraba en los más necesitados. Por el contrario, también vemos que ayudar a los más necesitados o no ayudarlos constituye un indicador que no hemos sido convertidos. Un joven fue a Jesús y le dijo, Maestro, yo te seguiría donde quiera que tú fueres. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, vete todo lo que quieras y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro conmigo en el cielo. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre rechazó a Jesús. Prefirió sus ganancias, porque quería tener su riqueza y al mismo tiempo quería tener a Jesús en el corazón. Y tú nunca podrás tener en el primer lugar a dos cosas o a dos personas. O tienes a Jesús o tienes al mundo. O tienes a Jesús o tienes las riquezas. Tú tienes que decidir. Zaqueo y Job decidieron por el Señor. Y sus hechos, sus obras decían y hablaban de que habían realmente aceptado al Señor. No es que Dios te está pidiendo todo tu dinero. No es que Dios te está pidiendo que vendas todas tus posesiones y se las dé a los pobres. Dios está pidiendo tu corazón, pero en función de lo que tú hagas, en función de ese amor, de lo que tú tienes y hayas aceptado por el Señor, entonces vas a dar a aquella persona que está necesitada. El discurso maestro de Jesucristo nos dice lo siguiente: para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Si tienes muchas bendiciones, comparte esas bendiciones. Comparte salud. Comparte alegría. Si tienes ganas de sonreír, compártela. Ayuda al que está necesitado. Si por el contrario, eres una persona que te sientes necesitada, que te sientes vulnerable, recuerda, Dios está contigo y quiere ayudarte, quiere bendecirte. El Señor no te ha dejado, pero procura también bendecir al que está más necesitado que tú y verás grandes recompensas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Es una obligación que tenemos como cristianos de poder bendecir a los más necesitados. Cuando Cristo nace en tu corazón y cuando Él te regenera, cuando Él te salva, entonces vas a ayudar a los más desposeídos. Vas a ayudar a que está necesitado. Tú puedes decir, estoy necesitado, pero habrá alguien que está más necesitado que tú y tú te vas a prestar tu ayuda. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y recuerda que solo en Jesús tu vida puede alcanzar esperanza.